Bueno, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión de las charlas conversando con expertos. Como siempre, antes de iniciar, agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy. Por supuesto, recordarles que nuestros diplomados tienen sus inscripciones abiertas y contamos por ahora con cupos disponibles. La verdad es que se están llenando bastante rápido. Recuerden que el participante más destacado del diplomado recibirá como obsequio cortesía de nuestro aliado Porcelanosa una visita a las instalaciones de Porcelanosa en Villarreal, España, con todos los gastos pagos, incluyendo pasaje de avión, hospedaje, traslado y comida por los 3 días. Si estás interesado, es primera vez que nos estás escuchando, nos estás viendo por YouTube, muy atento con lo que vamos a estar Oye, publicando en nuestras redes sociales. De igual forma, si hay alguien aquí que se acaba de conectar, está interesado en los datos sobre los diplomados que vamos a llevar a cabo en el mes de junio y julio, como lo son el diplomado de patología de obras civiles o el diplomado diseño internacional de estructuras sismo resistentes, te puedes quedar hasta el final de la clase. Al final de la clase ujú. siempre trato de dar un pequeño resumen sobre lo que son los diplomados, cuántas sesiones tienen, cuándo inician, cuándo finalizan, cuál es el costo de los diplomados. Entonces, bueno, muy atento por ahí. Sin más preámbulo, vamos entonces a dar inicio a la charla del día de hoy, que es con nuestro amigo de acá de la oficina, un pasante de Norte Coño, Brasil es que, de 50 años. dale, Eh, pues. Hay un micrófono, vamos a meter acá. El ingeniero Carlos Ross, invitado para esta sesión de Conversando con Expertos. El nombre de la charla, Agilidad de la teoría a la práctica, la integración de Scrum a proyectos tradicionales. Hago una pequeña introducción del ingeniero Carlos, que se encuentra con nosotros hoy desde acá, desde Formación Norte o desde Norte Obras Civiles. El ingeniero Carlos Ross es ingeniero civil de la Universidad Central de Venezuela, tiene una maestría en ingeniería civil en el Politécnico di Torino de Italia, una maestría también en gerencia pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, y es ingeniero en construcción de la Universidad de Chile. Adicional a eso, bueno, tiene certificaciones de PMP, del Project Management Institute, es Professional Scrum Master, eh, tiene una Credential of Readiness de la Harvard Business School también. Y bueno, profesor, con esta presentación también nos gustaría saber un poco sobre lo que es el Grupo Ávila, cómo se desempeña ahí. Obviamente usted el CEO también de la constructora San Octavio, pero en este caso director del Grupo Ávila Infraestructuras Inteligentes, que nos acompaña como empresa el día de hoy. Adelante, profe. Vale, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirmas, porfa, Fer, si se escucha? Todo correcto, todo correcto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias también Fernando, por esa presentación. Sí, bueno, el Grupo Ávila es un holding de empresas que tiene como objetivo básicamente el desarrollo de obras civiles, cálculo, ejecución, gerencia de proyectos, pero también tenemos en lo que es este San Octavio 56, asesoría de proyectos, asesoría en transformación digital, e introducción a lo que son las metodologías ágiles, y eso lo hacemos a través de cursos. Y también vamos, digamos, a las empresas a ayudarlos con procesos de consultoría para impulsar lo que es la adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías. Pero te iba a pedir que si puedes bajarle un poquito de volumen afuera porque me repite lo que yo digo. Dale, gracias. Bueno, entonces en este seminario yo voy a permitirme compartir mi pantalla para que empecemos a entrar en materia. Me avisan cuando la vean, ya voy a presentar. Porfa, confírmeme que ven la pantalla en la presentación. Sí la vemos, sí la vemos. Vale, perfecto. Vale, entonces, de nuevo, muchísimas gracias por su asistencia y vamos a avanzar ya en lo que es la agilidad de la teoría y la práctica, lo que es la integración de Scrum a proyectos usualmente tradicionales, ¿no? Aquí les doy más o menos lo que son las reglas del juego. Las preguntas es cuando ustedes quieran, las veces que quieran. La atención y participación siguen actividades interactivas. Les pido que puedan ser lo más receptivos para que sea lo más didáctico. Vamos a tener una aquí al inicio del seminario y es la única que tenemos, así que ya les van a llegar las formas para ingresar.
La puntualidad, estamos bajo una agenda un poquito apretada porque he preparado, digamos, un seminario que tiene 4 etapas. Entonces, bueno, voy a estar avanzando lo más rápido posible, pero abordando todos los temas de la mejor. El idioma que vamos a manejar es Spanglish porque, a pesar de que el seminario es en español, muchos de los términos que se utilizan en agilidad tienden a estar en el idioma inglés y son así comprendidos por aquellos que pertenecen a células o equipos ágiles. Entonces es bueno que ya nosotros vayamos formando ese glosario y vayamos haciendo esa interacción entre cómo se define en metodologías tradicionales y cómo se define en metodologías ágiles. Cuando termine esta presentación, mi expectativa es que usted pueda identificar los tipos de gestión de proyectos acorde al PMI, contar con conocimiento general del marco de trabajo Scrum, manejar un lenguaje común entre integrantes de una célula ágil y una organización respecto a este marco de trabajo, conocer fuentes de información gratuitas donde pueden ser consultados acerca del marco de trabajo Scrum y las posibles certificaciones que existen, porque hay diferentes puestos dentro de estos marcos de trabajo, y de ahí, por último, identificar esa necesidad que hay de incorporar la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar el desempeño de nuestras empresas. No importa el área en que nosotros nos estemos involucrando, es como ya la próxima etapa que le toca a nuestra raza humana cómo enfrentar lo que se viene. Básicamente la tabla de contenido tiene, como le dije, 4 platos. El primero es la evolución del trabajo y los tipos de gestión de proyectos. El segundo es un ejemplo práctico en gestión híbrida, un proyecto en el que tuve oportunidad de participar cuando viví y trabajé en Chile. Les traigo un poco esa experiencia para que vean cómo proyectos netamente tradicionales o gestionados históricamente de forma tradicional pueden bien ser gestionados de forma ágil o híbrida. Después nos vamos a dar un paso por el marco de trabajo Scrum y de último vamos a tener el Scrum Path y lo que es la oferta de mercado de certificaciones, que es un poco ya meterse en el universo de cuáles son las certificaciones y cuál es el camino que pudiese tomarse para incorporar este marco de trabajo, ¿vale? Recordando que la guía de Scrum, que es una guía bastante breve, son unas 20 páginas más o menos, si no mal recuerdo, fue escrita por Ken Schwaber y Jeff Sutherland más o menos en la década del 90, mediados del 90, y se mantiene vigente hasta hoy. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a ver el primer dato, que es la evolución del trabajo y los tipos de proyectos de gestión. Si hay alguna consulta o alguna duda, me interrumpen cuando quieran, ¿vale? Acá vamos a hacer una breve encuesta. Quisiera que por favor puedan escanear el código QR con sus celulares. La otra forma es el link, creo que Isa va a subir el link al chat o entrando desde su buscador con menti.com y con el código 27876072, ustedes van a poder ingresar a lo que es una encuesta. Yo voy a proyectar acá también la encuesta. Entonces ahí ya van respondiendo las personas si conocen el marco de trabajo Scrum. No sé si todos pudieron ingresar al chat o les dejo un momento más el QR o el link que está en el, en el chat. Vamos a dar unos minutitos más, a ver si los demás. Ok, ya van llegando 4. Una persona sí ha trabajado con el marco, que sí conoce qué es Scrum, el otro ha escuchado Scrum, pero no sabe qué es. Tenemos 4 que no lo conocen. Ok, perfecto. Básicamente tenemos una audiencia así que desconoce el marco de trabajo Scrum y que bueno, con todo gusto voy a introducirles hacia ese mundo. Vamos a ir hacia la segunda diapositiva. Ahora se le va a actualizar automáticamente en sus teléfonos o computadoras la segunda pregunta y es escriba 3 palabras que le vengan a la mente cuando escucha Scrum, que puede ser, o sea, lo que ustedes quieran. No quiero sugestionarlo, pero no sé, tecnología, agilidad, lo que les venga en mente o qué es lo que tienen, o qué creen a que pueda estar asociado Scrum. Ok, fíjate, lógica, organización, gestión, metodología.
Ok, fíjate, metodología. Vamos a ver aquí. Ujú, proyectos. Bastante variada, porque normalmente cuando se repiten crecen. Mira, trabajo efectivo, inteligencia, organización, proyectos. Ok, organización es la que más se ha repetido hasta ahora y gestión. Vale, sí. En esencia, sí, es un marco de trabajo, en este caso, fíjense, no es una metodología, lo vamos a ver más adelante, es un marco de trabajo donde metodologías ellas coexisten y entregan proyectos de forma adaptativa y rápida, ¿ok? Y segmentada, además. El problema lo dividen en pedazos y esos pedazos los vamos a ir entregando de forma parcializada. La última pregunta es, ¿conoce usted acerca del último desarrollo de Google llamado Willow? Esto es, sí, tengo conocimiento acerca de Willow, escuché, pero no tengo mucha información o no sé nada acerca de Willow. Ahora no se ha hecho famoso nuestro amigo Willow. Ok, escucho algo, pero no tiene mucha información. Vamos a dar un poquito de tiempo más para que nos puedan responder. Pero básicamente, hasta ahora ninguno tiene un conocimiento profundo acerca de ese último desarrollo que hizo Google, que fue bastante, tiene una expectativa bastante alta, ¿no? Básicamente, no sabemos acerca o tenemos alguna idea. Perfecto. Entonces, bueno, déjame entonces cerrar aquí para que podamos seguir con la presentación. Vale, entonces, aquí iniciamos ya formalmente el seminario y la primera slide nos dice de las lanzas a los algoritmos, ¿no? Y yo voy a hacer un recuento histórico brevemente para entender y para traer a la mesa lo que es la necesidad de incorporación de tecnología a nuestra área de trabajo. Vamos a hacer un recuento bastante breve, partiendo con la edad de piedra, que termina en el 10.000 antes de Cristo, después entramos en el Neolítico. La gran diferencia entre cómo el humano concebía su vida es que en uno era nómada, después se hace sedentario cuando conoce de la agricultura y de la ganadería y hace un cambio en cómo entiende la vida y cómo trabaja, ¿no? Después viene la edad de los metales, que está entre el 5000 antes de Cristo y el 600 antes de Cristo, aparece el bronce, empieza el hierro, se gestiona ya lo que son armas, acuñamiento de monedas y cambia nuevamente cómo el humano entiende la vida. Después tenemos lo que es la Edad Antigua, donde tenemos a los griegos y a los romanos, también desde el 3000 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Básicamente ellos tienen unos desarrollos impresionantes de lo que es tecnología, arquitectura, ingeniería, que abren paso a lo que es la Edad Media, cuando después tiene la caída del Imperio Romano, emerge con gran preponderancia la Iglesia Católica, y esto ocurre entre el siglo V y el siglo XV, ¿no? Hasta cuando llegamos a 1492 con la llegada de Cristóbal Colón a América. Nuevamente la historia cambia, cambia la forma en que las personas incluso hacían nuevos asentamientos, había nueva expectativa de cómo trabajar la vida. Y posteriormente llegamos a la edad contemporánea, que es desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En este periodo de tiempo, si vemos la línea de arriba, estamos hablando más o menos de unos 12.000 años desde que termina la edad de piedra hasta que culmina la edad moderna. Y ahora paso a la primera revolución industrial, las máquinas simples, máquina de paping, por ejemplo, que con el uso de vapor, el uso del carbón, entre 1760 y 1840, hasta que a 1700, perdón, en 1840, hay un error ahí en la diapositiva, emerge el tema de la luz. Cuando entra la electricidad, viene la era de la electricidad y se da una, según algunos autores, llamada la segunda revolución industrial, que es cuando se incorpora energía eléctrica a estas máquinas y nuevamente cambia la forma de trabajar. A partir de la revolución industrial y esta segunda revolución industrial, gente emigra o se va del área laboral en el campo y empieza el área de la industria, es decir, la concepción de cómo se trabajaba cambia radicalmente.
Posteriormente, la era de la computación inicia en 1940 con las primeras computadoras como ENIAC, que posteriormente se van perfeccionando con la aparición del microchip hasta la actualidad y son las computadoras que aún tenemos. Desde 1990 y hasta la actualidad empieza el desarrollo de la inteligencia artificial con fuerza, si bien se había escrito del deseo de hacer inteligencia artificial desde 1950, los primeros pasos se dan a partir del 90 y hasta la actualidad teniendo una preponderancia grande o un auge tremendo a partir del 2010. Los desarrollos han sido vertiginosos en inteligencia artificial hasta las actuales que tenemos como ChatGPT, Gemini, no sé, Mónica, todas las de Google que están abiertas hoy, ¿no? Y Willow, ¿quién es Willow? Willow no es más que un procesador de computación cuántica que sacó en diciembre la empresa Google. ¿Qué significa que tengamos un procesador de computación cuántica? Bueno, este chip, en vez de trabajar con bits, trabaja con qubits y se basa en lo que es la física cuántica, es decir, normalmente la computación trabaja en códigos binarios, ceros y unos, y transforma toda su información en ceros y unos. En la cuántica, el valor puede ser cero, puede ser uno y puede ser cero y uno a la vez. Es una cuestión bastante complicada lo que para nosotros, pero lo que hace que al nivel de proceso es drásticamente distinto. Estamos hablando de que lo que le tardaría a computadoras normales o tradicionales desarrolladas en la era de la computación con microchips y bits, eh, no sé, septillones de años, o sea, es por 10 a la 24 de cálculo de años, lo puede hacer en 5 minutos. Entonces estamos a las puertas de unificar la inteligencia artificial con un proceso increíblemente más rápido de lo que hayamos visto nunca y va a haber un cambio en cómo nosotros trabajamos. Entonces la invitación a esta reflexión que pretende hacer esta lámina es, tenemos que incorporar la tecnología a nuestra gerencia de proyectos porque el cambio viene y está aquí ya. Entonces, aquellos que no hagan esa migración posiblemente perezcan como aquellos que quedaron en el campo intentando luchar contra las máquinas en la revolución industrial. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, como les digo, abierto a conversar con ustedes. Ahora pasamos a lo que es los tipos de gestión de proyectos, el tradicional versus el Scrum. ¿Okay? Esto es según el PMI, el Project Management Institute, donde nosotros tenemos, déjame buscar aquí el laser point, donde nosotros iniciamos con el tradicional predictivo, ¿vale? Tradicional predictivo, tenemos el triángulo de la calidad. El triángulo de la calidad nos dice que tenemos en sus vértices el alcance, el cronograma y el costo. Si modificamos alguna de estas tres, se modifica la calidad. Para bien o para mal, puedo aumentarla o cambiarla, pero no va a ser lo que dije al inicio. Entonces, basado en el triángulo de la calidad, nosotros tenemos procesos que analizamos, diseñamos, construimos, probamos y entregamos. Caso típico de proyecto con tradicional predictivo, la construcción de un edificio. Es bastante predecible que viene. Hacemos las fundaciones, hacemos las vigas de riostra, hacemos entonces fundación, columna, vigas, losa el primer piso y así sucesivamente vamos llegando hasta el último de la azotea. Después vamos a ver otro tipo de gestión, es el tradicional iterativo. Igualmente aquí alcance, cronograma y costo definen la calidad, pero tenemos un cambio, ¿no? El punto número uno es el análisis del problema que tenemos, después analizamos y diseñamos en un prototipo de forma circular hasta que el prototipo se considera que está óptimo y pasa a la construcción y prueba, donde esto se le llama refinamiento y luego se entrega. Casos típicos de desarrollo de proyectos de estas características son, por ejemplo, cómo se construye un Fórmula 1. Fórmula 1 pasa por su prototipo, sus pruebas internas y luego que va a la pista y lo vemos corriendo los fines de semana en las grandes premios. Después tenemos el tradicional incremental, nuevamente el triángulo de calidad definido tal cual el PMI, pero en este tenemos una particularidad. Normalmente la parte financiera aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque se entregan pedazos del proyecto donde nosotros analizamos, diseñamos, construimos, probamos y entregamos. Por ejemplo, en el caso de un aeropuerto, la Terminal 1 con una manga y una pista. ¿Qué hace eso? Que desde el primero o segundo loop de entrega ya el proyecto empieza a generar ingresos, lo que hace que cambie financieramente toda su estructura y pueda ser muchísimo más rentable. En la actualidad casi todos los aeropuertos son desarrollados de esta forma porque pueden empezar a producir ingresos y modifica todo lo que es el cash flow y lo que son las necesidades de apalancamiento que tienen. Por eso entonces el tradicional incremental tiene esta forma de entrega.
Ahora vamos con el marco Scrum, ¿ok? Con la agilidad. Aquí cambia un poco la cosa. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el triángulo de la calidad, cronograma y costo van a estar claros, pero el alcance es indefinido. ¿Y por qué es indefinido? Por la forma incluso hasta que tiene el dibujo. Imaginemos, vamos a dar el ejemplo más clásico, que vamos a trabajar en tecnología, ¿sí? Y vamos a desarrollar, por ejemplo, Instagram. Bueno, cuando se desarrolló Instagram, en el primer loop, ¿qué fue lo que se entregó o qué fue lo que se subió al App Store de cualquiera de nuestros teléfonos? Se sube que tú puedas registrarte, que puedas ingresar, que puedas subir una foto, que puedas agregar amigos y que puedas, no sé, recuperar tu cuenta. Posteriormente, en una segunda entrega, que es otro sprint, y así se llaman esas divisiones en agilidad, en el segundo sprint, por ejemplo, entregan el tema de las historias, entregan ya que tú puedas tener un chat y conversar. En el tercer sprint entregan ya casos, por ejemplo, de los live y así sucesivamente. Lo que quiere decir que el alcance o las necesidades o capacidades que va a ir desarrollando esta aplicación nunca terminan. Por naturaleza ya siguen y siguen y siguen y siguen y siguen al ritmo de la tecnología. Esa es básicamente la gran diferencia que tenemos entre marcos de gestión tradicional y un marco ágil, donde el alcance, si bien se define quizás por etapas, pero siempre crece. Él nunca termina, a diferencia, por ejemplo, de un edificio que llegado a su última planta, culmina y se entrega. Cualquier duda, estamos perfectamente abiertos para contestarla. Creo que hay unas cuestiones en el chat, pero no sé si hay alguna duda. Ejemplo Se- práctico. sí, en el chat Alexon Mendoza comentó hace rato si era una filosofía, pero creo que usted lo respondió. Vale, ya te vamos a responder. Dame un par de secciones más cuando entremos en Scrum. Te doy la definición exacta con todo gusto, ¿vale? El ejemplo práctico para la gestión de proyectos híbridos. Esto es un caso en el que yo tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Chile. Trabajaba para PwC, para la línea de servicio de proyectos de capital e infraestructura. Nosotros trabajamos básicamente asesorando industria minera. Y les voy a traer ahora un caso de la vida real en el que pude participar y gestionar ambos mundos, la tradicional como PMO y la ágil como Scrum Master. Entonces, básicamente, fíjense, la gestión de la minería es históricamente tradicional. Ya uno sabe más o menos cómo es. La voy a explicar igualmente brevemente para que se entienda de forma más fácil. Nosotros partimos de un yacimiento, que es que en la superficie de la corteza terrestre se encuentran minerales. Una vez que se comprueba que ese mineral existe, se hace una división de ese yacimiento, ¿vale? Se divide, por ejemplo, alfanuméricamente. Esto es una manera muy, digamos, básica, pero es así, relativamente así. Tenemos el 1A, 2A, 3A y así, el 1B, 3B y así sucesivamente todo el tamaño de lo que es el yacimiento. Estos cuadritos son unos volúmenes realmente y ese volumen se le denomina macrobloque. De ahí nosotros vamos a ir excavando y nos vamos a ir comiendo la montaña y vamos a ir procesando todo ese mineral virgen que está allí hasta obtener, por ejemplo, metales. En este caso estábamos hablando de minería de cobre. Una vez que nosotros ya identificamos estos macrobloques, se le hacen estudios de suelo y se le hacen estudios al mineral como tal, su reología, su dureza, toda su caracterización, para posteriormente ver cuál es el mejor proceso para obtener el cobre, en este caso, desde ese mineral. Posteriormente, haciendo ya la excavación o valadura del yacimiento, transportamos el material con camiones y cintas transportadoras, ¿verdad? Eso lo hacemos llegar hasta el crusher o la molienda. El crusher no es más que una gran moledora que le cambia el tamaño y la dimensión a este mineral a una granulometría específica que sea capaz de entrar a la concentradora para que haya el proceso de recuperación del cobre. ¿Qué es la concentradora? La concentradora es una cuba donde entran estos materiales, se le agrega ácido, se le agrega espumante, se define el tamaño de la burbuja y se le da una cantidad de parámetros a esta máquina, que es la concentradora, donde su trabajo es diluir todo ese material que está entrando y volverlo una especie de líquido lechada donde se van a diluir también todos estos metales, en este caso el cobre y molibdeno, eran los elementos que estamos eh, básicamente recuperando en este proceso. Posteriormente pasan con tuberías a la fundición, en la fundición que hay una cuba electrolítica, donde hay un cátodo y un ánodo, y por electrólisis se separa cobre puro y molibdeno puro por el otro, y el resto de ese líquido que queda inerte se retorna a la concentradora.
y quedan láminas de cobre puro. Después eso va a la comercialización y venta o se refunde de nuevo y se forma, puede ser cobre líquido, se puede vender por lámina y normalmente se manda a las grandes maquilas como por ejemplo China para que se hagan cables, entre otras cosas. Por último tenemos los relaves. Los relaves es donde se dispone el desperdicio de la concentradora, es decir, ya cuando ese mineral ya se procesó, ya se le recuperó todo el cobre posible, mediante este proceso se manda a los relaves, que son disposiciones o depósitos de ese material. ¿Qué íbamos a hacer nosotros o cuál era el desafío? Bueno, teníamos que incorporar ahora inteligencia artificial al proceso minero. Eso tenía dos áreas. Un área física, es decir, que se podía hacer mediante gestión tradicional, que era construcción de nuevas tuberías, construcción de muros en los tranques de relave, movimientos de suelo, todo lo que tenía que ver con taludes y cortes. Pero también tenemos otra parte que era muy interesante, que era cómo metimos tecnología a todo el proceso. En principio se colocaron sensores en todo el área, en el área del yacimiento, después se colocaron sensores en el área de las cintas de transporte, sensores en el crusher, en la concentradora, fundición y relave. ¿Para qué? Para saber exactamente cuándo este macrobloque está siendo explotado, transportado en molienda, recuperando cobre o está dispuesto ya. Nosotros sabíamos exactamente dónde estaba todo, en todo momento, cada una de las piedritas de nuestro macrobloque. Ahora bien, ¿qué hicimos después? Una vez que tenemos toda esa información, creamos la inteligencia artificial con un grupo enorme de empresas, entre ellas de la India, por ejemplo, que tienen una tecnología bastante interesante. Creamos una inteligencia artificial que primero fuera a obtener la información histórica del estudio del mineral, del estudio de suelos y de la radiología de los minerales de los macrobloques. Es decir, cómo estaba caracterizado cada vez que eso se procesó. Hablamos de proceso histórico, del pasado. Ella iba al pasado, buscaba todos esos estudios de suelo y luego hacía un cruce. Ese cruce lo cruzaba con las mejores tasas de recuperación. Las tasas de recuperación por concentradora, que el proceso se llama flotación, oscilan entre el 88 y el 92%. Ese era el margen que tenía en ese momento las tasas de recuperación del cobre. Y esta inteligencia artificial veía cuál fue el informe que había del suelo o del mineral que estaba entrando, cuál fue los parámetros que tuvo la concentradora en ese momento y cuál fue la recuperación que se logró. ¿Qué logró con esto? Generar una función o una curva envolvente del mejor desempeño de la concentradora, que tuviera como variables la característica del mineral, el setup de los parámetros de la concentradora y después el porcentaje de recuperación. En los 6 primeros meses, la entrega de la receta optimizada que entregaba esta inteligencia artificial, que era una pantalla con todos estos parámetros, aumentó la recuperación en 1,5% de promedio. Y eso hizo que más nunca ninguna recuperación fuera por debajo de 90. Realmente, estos son miles de millones de dólares al año. Incluso abrió la posibilidad de reprocesar relaves, es decir, desperdicio, que era considerado desperdicio, otra vez mediante concentrador. Además está dotada de Machine Learning de mejora continua, es decir, una vez que ella mejore esta envolvente, luego va a empezar a mover esos parámetros con puntos hacia arriba, con puntos hacia abajo, hasta que genere una curva casi inequívoca que sepa exactamente que si está entrando un material de tal característica, el setup de los parámetros de la concentradora sea el mejor para obtener la mejora en el proceso. Estamos hablando que esto hizo el payback del proyecto como al tercer mes. Es increíble el desempeño que mejoró esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, nuevamente aquí el llamado de atención es que lo que está pasando hoy con la tecnología, con la inteligencia artificial y con los desarrollos que podemos tener, realmente va a cambiar y en muy corto plazo la forma en la que nosotros trabajamos y vemos incluso cómo realizamos nuestras tareas. No sé si hasta ahora aquí hay alguna duda o alguna pregunta. Si no, paso a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a entrar en el marco de trabajo Scrum. Scrum yo lo considero que es el puente, el primer puente que uno tiene hacia la agilidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a darle ya respuesta a una de las preguntas que teníamos en el chat. La visión de Scrum es que él no es una metodología, él es un marco de trabajo. La diferencia entre eso es que la metodología te dice paso a paso cómo hacer algo, es decir,
tú tienes, es como una receta de cocina. En la receta de cocina usted tiene unos ingredientes, usted tiene unas mezclas en unos tiempos específicos y en un orden, y así obtiene, por ejemplo, una torta que tiene unas características, va a tener una altura, va a tener un sabor, va a tener más o menos suavidad, pero siempre es de acuerdo a la receta y a seguir cómo funciona esa receta. En Scrum no, porque normalmente estamos haciendo cosas que no existen. Entonces estamos programando y estamos haciendo cosas que no hay manera de parametrizarlas antes de que ellas sucedan. Estamos descubriendo el camino, llamémoslo así. Es un marco de trabajo que ayuda a pioneros a poder encontrar un camino de entrega relativamente ordenado, con procesos, y que bueno, ya vamos a ver en qué se fundamenta. Lo que hace es que entregas problemas de forma adaptativa, básicamente. Como les comenté al inicio de la sesión, fue escrito en los años 90 por Ken Schwaber y Jeff Sutherland y está basada en empirismo. Básicamente esto es un marco de trabajo bastante liviano, lo van a poder entender muy fácil, pero es muy difícil de implementar porque la gestión tradicional tiene raíces muy profundas. Entonces, normalmente tiene como un micromanagement adentro donde ellos quieren saber y saber y controlar, y el gerente de un programa quiere estar metido y eso no lo permite Scrum. Entonces, bueno, vamos ahora con lo que son sus valores. Son 5 valores: compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. El compromiso es que todos los que formamos parte de una célula ágil tenemos que estar juntos para poder entregar el proyecto. Aquí no hay culpables, aquí no hay segmentaciones, aquí no hay divisiones. De hecho, el equipo Scrum es uno solo. No existe el de prueba, el de desarrollo, no existen subequipos dentro de Scrum. Es un solo equipo que tiene el compromiso de entregar un alcance. En este caso, lo llaman producto. Después es coraje. Y coraje porque la verdad, para poder hacer cosas que nunca habían sido hechas antes, hay que creérselo. Entonces, bueno, tener la valentía de probar, de equivocarse o de acertar y de aprender de forma iterativa. El foco es que nosotros vamos a definir unas tareas que en el lenguaje ágil se llaman historias de usuario, ya vamos a ver por qué. Y ahí vamos a poner nuestro enfoque y nuestro trabajo, no en miles de cosas. Nosotros dividimos un problema en pequeñas unidades llamadas historias de usuario y vamos directamente contra ellas y las vamos cerrando y vamos entregando el producto y el producto terminado para poder ponerlo en práctica de forma incremental. Es decir, como cada vez que ustedes reciben actualizaciones de sus aplicaciones en su teléfono. Eso es un ciclo nuevo de sprint, de un marco de trabajo Scrum que entregó otro pedacito, otra actualización, otra mejora. Eso es lo que hacen estos ciclos. Después tener la apertura para poder escuchar todas las soluciones de todo el grupo e incluso de personas que pudieran estar haciendo cosas fuera, como el caso de Willow. Y el respeto. El respeto es que nosotros no podemos juzgar lo que otra persona está haciendo dentro de nuestro equipo Scrum. Basado en 3 pilares. Una vez que tenemos los valores, vamos en los pilares. El primer pilar es la transparencia, que quiere decir que todos entendemos lo mismo por ejemplo, la definición de terminado. La definición de terminado es cuando tenemos una actividad que decimos para que esto esté concluido debe ser A, B, C y D. Eso debe ser entendido de la misma manera por quien paga el proyecto, por el Scrum Team completo y por toda aquella persona o interesado o stakeholder que tenga que ver con el desarrollo del producto que nosotros estamos haciendo. Todo el mundo entiende lo mismo. Si no, estamos mal. Tenemos que volverlo a explicar para que se entienda que estamos entregando un producto de forma incremental. Después vamos a tener, como le dije, esos ciclos llamados sprints, donde tenemos inspecciones. Esta inspección nos permite ver dónde acertamos, dónde nos equivocamos o dónde hay oportunidades de mejora. Y esa oportunidad de mejora le da paso al tercer pilar, que es la adaptación. Ahí nosotros adaptamos nuestro producto, donde podemos cambiar incluso hasta la forma de ver las cosas o quitar una herramienta o arreglar otra con la adaptación. Entonces, básicamente, con estos 5 valores y con estos 3 pilares, Scrum como marco de trabajo y no como metodología, sostiene, digamos, su estructura. Ahora vamos a ver cómo es un ciclo de vida en un Ingeniero, proyecto. hay dos ¿Sí? preguntitas en el chat antes de que continúe para no cortar. Creo que la primera pregunta de Jesús, creo que podemos dejarla para el cierre porque estaba bastante interesante. Yo la voy a leer de todas maneras y la dejamos para el final. ¿Qué nivel de avance tienen las IA sobre el alcance para los trabajos como los conocemos actualmente, en general, en administración, ingeniería, arquitectura y finanzas? Vamos a dejarla para el final, de esa manera usted puede desarrollar porque creo que también es un poquito compleja. Pero sí, Jesús pregunta un poco más concreto. Él pregunta por la diferencia entre Scrum y Beam
en qué radica su diferencia, en la palabra metodología. Y hace alusión a Scrum productividad y Lean optimización. Es más o menos la pregunta que él deja en el chat. Vale. No, fíjate, Jesús, muchísimas gracias. Scrum, ya lo vamos a ver en la siguiente slide, es una forma de trabajar, es una forma de entregar los proyectos como lo hace la gestión tradicional, como en la tercera slide, creo más o menos la tercera, cuarta diapositiva, donde tú ves cómo puedes entregar un proyecto. Esta es la forma de entregar un proyecto. El desarrollo de esas actividades se va a ir viendo en el medio. La diferencia que tú tienes, por ejemplo, con BIM, es que en BIM estamos hablando aquí de lo que se llama en metodologías ágiles y en transformación digital, algo llamado Lean Design. Eso viene de incluso de Toyota. Toyota desarrolló toda la metodología Lean, donde tienes el Pokayoke, el Kanban, un montón de herramientas que iban a quitar procesos innecesarios o iban a ir dejando el Lean, quiere decir que es macro, que le va a quitar todo eso que ensucia el proceso en cómo llegamos a un producto final. En este caso ellos hacían vehículos, pero eso se extrapoló a todos los mercados y a todas las actividades. En cuanto a tu pregunta, cuando trabajamos con BIM, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos todos en conjunto sobre un modelo y lo que hacemos es que no esperamos a que haya un desarrollo completo, por ejemplo, de instalaciones sanitarias, por ejemplo, para luego darnos cuenta que está chocando con instalaciones mecánicas. Nosotros trabajamos en tiempo real y sí, optimizamos tiempo y nos damos cuenta en tiempo real de que ese modelo está chocando o no está interactuando de forma correcta entre disciplinas. Eso es lo que hace BIM y ahorra muchísimo tiempo. Esa alerta hace que yo no tenga que terminar el proyecto, sino que pueda adaptarlo de forma muy rápida. ¿Es una forma adaptativa? Sí, es una forma adaptativa, no es estrictamente Scrum como se entrega, porque ya te dije que Scrum es una forma de entregar el proyecto, esta es una forma de diseñarlo, este sería como el BIM sería como el doble clic dentro de Scrum, ¿ok? Esas son las diferencias básicamente. Y en cuanto a BIM, sí, si quieres un paralelismo, es lo que se dieron cuenta con Scrum. Por ejemplo, tú te das cuenta que Excel antes sacaba Excel 93, Excel 95, Excel 99, Microsoft 2000. Eso dejó de pasar. Ya es uno solo que va entregando nuevos atributos. ¿Por qué? Porque era un proceso muy largo desarrollar todo un Excel para luego darte cuenta que el mercado te estaba pidiendo más estadística o el mercado te estaba pidiendo más profundidad en Excel en finanzas. Entonces, Scrum te permitía, en ese caso, hacer esas correcciones y a entregar de forma parcial. Es una similitud a lo que hace BIM para que no terminemos todo un proyecto y después nos hayamos dado cuenta que está chocando con otro, pero son diferentes. Ya vas a ver ahora en este desarrollo, en el ciclo de vida, que hay una diferencia bien profunda en que esto es cómo vamos a entregar. De todas maneras, muchas gracias, las preguntas muy interesantes, ¿eh? Vamos ahora con el ciclo de vida de un proyecto Scrum, ¿no? El Scrum Team tiene tres patas. La primera es el Product Owner o el dueño de producto, un Scrum Master y después unos desarrolladores. Esto es lo que conforma un Scrum Team. Después tenemos un cliente, que puede ser un sponsor o un comité que tiene una necesidad. Imaginemos para este caso que es un banco. El banco tuvo en su momento una página de internet y ahora quiere generar la aplicación para poder tener en los teléfonos celulares esa forma de pagar. Y esto va a ir cambiando, ¿va? Cuando implanten un microchip en el cerebro de alguien, ¿no? Entonces esta tecnología ya no será el celular, sino ese microchip. Pero imaginemos este caso para hacerlo lo más didáctico posible. Entonces el banco nos contrata para que nosotros hagamos su aplicación. Bueno, en este caso, quien va del Scrum Team es el Product Owner o dueño de producto, se reúne con el cliente y escucha todas esas necesidades, todas esas capacidades que necesita tener esa aplicación o eso que ellos requieren y básicamente se anota. ¿Dónde se anota? En lo que tradicionalmente se llamaría un listado de tareas. Aquí en Scrum se llama Product Backlog. En el Product Backlog es donde se anotan todas las tareas y donde se van a anotar las tareas también en el futuro, mediante reuniones que vamos a seguir manteniendo y van a seguirse llenando más y más tareas, ¿sí? Después de esa primera reunión, que se escriben esas primeras, donde se define el inicio de esta aplicación, nosotros vamos a tener un Sprint Planning Meeting o
o una reunión de planificación del sprint. Ahí la tenemos con quién? Con nuestro Scrum Team por completo, Product Owner, Scrum Master y desarrolladores. Allí, junto con los desarrolladores, el Product Owner y el Scrum Master ayuda a entender cómo se debe priorizar estas tareas, siempre definido por los desarrolladores, ellos son al final los que mandan, y van a darle primero un orden lógico de desarrollo y después una ponderación, que son unos puntos o story points. Cada una de estas actividades se llaman historias de usuario. ¿Por qué? Porque son las cosas que necesita el futuro usuario y que está pidiendo el cliente. Después de que nosotros desarrollamos este sprint planning, se abre paso al sprint backlog. Es un subgrupo de tareas o de historias de usuario que provienen del product backlog. Aquí están todas las que se podían hacer y aquí están las que nosotros vamos a entregar en un primer sprint, que normalmente es un espacio de trabajo en el tiempo, que ellos le llaman un time box, una caja de tiempo que tiene entre 3 y 4 semanas, es la forma usual de tener espacios temporales. Con esa definición del espacio temporal y un sprint backlog y un objetivo del sprint que se define en esta reunión, entramos a nuestro sprint, que no es más que un espacio temporal, donde van a ocurrir tres eventos. El primer evento es el Daily Scrum, que es o stand-up meeting, que es una reunión que se hace de pie, normalmente de 15 minutos, y por eso se hace de pie, para que la gente no se quede. Dura 15 minutos y la gente le preguntan, el Scrum Master, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué bloqueos tienes? ¿Qué problemas tienes en el que te puede ayudar? El Scrum Master siempre va a ser el inductor, el que va a ayudar al equipo a que esto llegue a puerto, ¿sí? El dueño del producto es el que define las actividades y tiene relación con el cliente, el Scrum Master está al servicio del Scrum Team. Los desarrolladores tienen su interacción y van dando los bloqueos y todas las cuestiones en estas 15 minutos. Es una reunión diaria y normalmente se hace a la misma hora siempre. Después de que pasen, imaginemos que son 3 semanas, pasen los 21 días, el día 21 nosotros vamos a tener el Sprint Review, que es la única instancia donde todo el Scrum Team se va a reunir con el cliente o el sponsor. En ningún otro momento un dueño, un gerente de la empresa, el presidente de la empresa va a ir a decirle a un desarrollador, mira, no mejoras esto, no mejoras lo otro. Eso no existe en Scrum. Es súper rígido que el canal siempre es con el Product Owner. Esto se mantiene y las historias de usuarios no cambian durante un sprint. Lo que se dijo que se iba a hacer se hace y se entrega, porque si no desvirtúa y le quita todo el orden y la posible control de la programación a nuestro sprint. Terminado lo que nosotros mostramos que pudimos y alcanzamos de entregar, imaginemos que en este caso el Sprint Backlog teníamos 3 actividades y hemos logrado hacer 2. Es decir, según nuestra definición determinado, cuando dijimos qué era o qué atributos tenía que tener cada historia de usuario para considerarse terminada. Esta última que no se terminó, vuelve el Product Backlog y las otras ya se genera lo que se llama en metodología Scrum, perdón, en el marco de trabajo Scrum, un incremento. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se vuelve a hacer el sprint planning del sprint 2, se determina si esa última que quedó pendiente es la primera o no de lo que se va a desarrollar y nuevamente elegimos nuestro sprint backlog y así sucesivamente volvemos a entrar. Olvidé hablar sobre la retrospectiva. Esta ocurre justo después de la review y es una reunión donde nosotros hacemos lecciones aprendidas. Hablamos del equipo, damos felicitaciones a aquellos que lo hicieron bien. Cuando no salió tan bien, hacemos una introspección y vemos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué debemos incorporar y qué debemos desincorporar de nuestro equipo. Y dejamos eso como un activo de la organización. Eso queda en un informe y nos va a ayudar a que madure la célula ágil y cada vez lo haga mejor. No sé si aquí tienen alguna pregunta del ciclo de vida Scrum, sino para avanzar. Vale, creo que no hay, Fernando, si no, sigo adelante. Sí, ¿en qué momento, una pregunta de Juliana, en qué momento puede hacerle una mejora a un sprint, ya que no se puede realizar cambios que generan peligro al objetivo? Vale, las mejoras de sprint, habría que ver qué define ella como mejora de sprint. Vamos a ver si yo en mi interpretación doy en lo que ella quiere preguntar. Si hablamos de mejora de sprint, es que definimos un objetivo y lo que estamos haciendo creemos que no va a cumplir ese objetivo. ¿Sería esa la consulta? Porque fíjate, nosotros, voy a explicarlo básicamente cómo trabaja Scrum. Una vez que tú definiste las historias de usuario, no puedes modificarlas, nadie puede modificarlas. Eso queda cerrado. Puedes tú cancelar un sprint si tú tienes algún problema general. O por ejemplo,
Si en lo que entregamos anteriormente en una aplicación hubo una caída, normalmente existen equipos de backup que desarrollan mejoras instantáneas, o sea, son como equipos de estrella, pues. Y son los llamados bugs. Los bugs son problemas que generan que una aplicación no sirva. Por ejemplo, vamos a entrar en el banco, metemos el usuario y la clave y te dice que no puedes entrar. Eso sucede, sobre todo con las actualizaciones de los celulares, que de repente dejan de funcionar o cosas así. Eso es muy común. Normalmente tú puedes cancelar el sprint y el único que lo puede hacer es el product owner si ve que hay que ir atrás y lo que estamos haciendo no genera valor o no somos capaces de con lo que tenemos en este sprint de dar respuesta a ese problema. Normalmente podemos tener varias unidades y una de ellas es la que va a hacer ese saneamiento de problemas estructurales. ¿Ok? Se trabaja no con una sola célula normalmente cuando trabajas tecnología. En el caso del proyecto como el que yo trabajé era más difícil, ¿no? Que vieras que no estaba dándose ¿cómo decirte? El resultado. Sí hubo un caso, voy a ponerte un ejemplo, en el que el sistema de ciberseguridad de la mina, de sus datos, teníamos que tener un permiso desde Australia. Entonces, eso que hizo un bloqueo entre el desarrollo de lo que venía en el sprint. Y eso sí logró impactar y casi se cancela el sprint como por semana y media. Entonces, bueno, ¿cómo se gestiona eso? Gestionas por riesgo, dividiendo el trabajo en pedazos y no lanzándote una cosa gigantesca en el proceso. No sé si había otra Ingeniero pregunta. Jesús, sí, Jesús pregunta si Scrum y Beam pueden coexistir o se pueden complementar o en algún punto pueden chocar uno con el otro debido a sus Vale. principios. Sí, sí pueden coexistir, tanto pueden coexistir que, por ejemplo, trabajando en un proceso de transformación digital que llevó a cabo Codelco, Codelco es la minera nacional chilena. Ellos pasaron por un proyecto que se llamaba Transformación, ellos buscaban ahorrar 4.000 millones de dólares en 10 años. Y una de las cosas que hacían, o de los desafíos que tenían, era hacer Lean Design y Lean Construction. Eso implicaba que Lean Design incorporaba BIM, pero los desarrollos de los proyectos en factibilidad y prefactibilidad, los planes de ejecución y de estrategia, se hacían mediante Scrum. Entonces coexisten pedazos o células de Scrum con proyectos netamente tradicionales. Entonces, lo que te digo, ahora se está dando y es el futuro que tú tengas proyectos híbridos, porque ni Scrum va a sustituir lo tradicional, ni lo tradicional va a poder existir sin Scrum o con otros marcos de trabajo. Scrum es el más dúctil, creo yo, en el futuro. Sí se está haciendo, se está reduciendo tiempo, todo lo que es Project Execution Strategy, Project Execution Plan, que es el famoso PES y PEP en proyectos grandes, donde tú tienes que tener escrito cómo lo vas a hacer. Hoy por hoy se hace en la minería chilena al menos bajo Scrum, que nunca se había hecho así. Y tarda menos de la mitad del tiempo. Voy entonces ahora con las características de un equipo Scrum, pasándole rápidamente. Entonces dijimos Product Owner, Scrum Master y equipo Scrum. ¿De qué tamaño son los equipos? Pregunta frecuente. Desde 3 hasta 9. Esto varía según quién te dé la clase, según quién esté dando la certificación, pero más o menos estos son tamaños de células bastante estándar. Después tenemos algunas características del Product Owner. Es una sola persona, hay un solo Product Owner por cada célula. Y un Product Owner puede ser owner de varias células. Lo que no pueden haber es dos en la misma. Ni tampoco que el Product Owner sea el Scrum Master. Está prohibido. Son personas distintas dentro de estos equipos de Scrum. Es la única responsable del backlog, es la que ordena y prioriza, también con digamos, la ayuda de los desarrolladores, y que nadie puede forzar al equipo Scrum a trabajar con otra cosa que no sea el backlog. Es decir, él tiene esa potestad, él es el que lo describe. Hace que sea visible y que se entienda para todos los que lo están desarrollando cómo funciona. Después tenemos un Scrum Master, es un líder al servicio del equipo Scrum, es el que ayuda en las interacciones y en cada una de estas instancias, es el moderador de todos esos eventos y es el que ayuda a maximizar el valor. Existe en la perspectiva del Scrum Master con la organización, con el equipo de trabajo y con el Product Owner. Con la organización para que se implemente bien, con el equipo de trabajo para que no tenga bloqueos y con el Product Owner para que ambos maximicen el valor y puedan entregar de forma más rápida y más eficiente todo ese valor prometido. Los desarrolladores son el resto del equipo, son los encargados de entregar el incremento terminado, es decir, cada una de esas capacidades que dijimos que íbamos a hacer y que funcionen realmente. Son autoorganizados, nadie, ni siquiera el Scrum Master, le dice a los desarrolladores cómo es que van a hacer su trabajo.
ellos mismos se asignan y el Scrum Master sugiere, pero ellos son autoorganizados. Son multifuncionales, tampoco hay ni subgrupos ni títulos. Todos son responsables de que esto llegue a puerto, desde la A hasta la Z. Después, como ellos se dividen el trabajo internamente, porque uno es mejor en QAQC, otro es mejor diseñando, otro es mejor integrando, bueno, ya eso es otra cosa. Y bueno, el Scrum Team es el único responsable de que esto salga bien o que salga mal. No hay personas individuales. Esas son las características básicas del Scrum. Después tenemos los artefactos, que son tres. Ya hablamos de dos de ellos, del Product Backlog y del Sprint Backlog. Tenemos ahora que hablar del incremento, que es el tercero que está aquí. El incremento es cómo nosotros vamos avanzando en el proyecto. Nosotros diseñamos a través del Product Backlog un Sprint Backlog, pasa el tiempo y entregamos en un primer sprint, imaginemos, el 30% de nuestro incremento, de lo que dijimos que íbamos a hacer en esta etapa. Después, en el segundo sprint hicimos un 10%, en el tercer sprint llegamos al 70% y así sucesivamente. Si nosotros seguimos incorporando actividades, nosotros que hacemos, dividimos el proyecto por pedazos y entonces cuando terminamos el primer pedazo, recién marcamos cero otra vez. Nunca la aguja va hacia atrás, porque si no, no habría manera de controlar el proyecto. Tú haces etapa 1, etapa 2, etapa 3 y vas haciendo el incremento conforme vas entregando con los diferentes sprints. Para ver, de resto, bueno, eso es básicamente cómo se hace el incremento y cuál es el control de proyectos. Aquí normalmente es donde uno se sienta con los gerentes tradicionales que se preocupan y te dicen, ajá, pero ¿cómo sé que esta célula realmente está trabajando? Pasaba mucho con los gerentes de mina que no les gusta ni el cambio de palabras ni el cambio de términos porque tienen muchos años trabajando de una manera y decían, ajá, pero dame un Gantt, dame algo, no trabaja con Gantt. No funciona así, pero sí hay forma de controlar. Una de ellas es el tablero Kanban. Normalmente tienes las historias de usuario, aquí representadas en amarillo, tienes el to-do, el doing y el done. También tienes un tablero de bloqueos. El to-do es lo que vamos a hacer, que tenemos, por ejemplo, en un sprint. Aquí tenemos lo que estamos haciendo y aquí está lo que está terminado. En la sprint planning, en la de planificación, definimos el DOD, que es el Definition of Done, de cada uno de estos papelitos azules. Y eso es qué características o atributos tiene que tener para que yo considere que eso está correctamente terminado. Y entonces así se convierta en un incremento. Entonces, este tablero nos dice cómo vamos en líneas generales, pero normalmente el burn down, que es como se va quemando, las historias de usuario no es más que un gráfico XY, donde en X tenemos las historias de usuario, los story points, y eso es en el eje Y, y en el eje X tenemos los 21 días de, imaginemos, un sprint de 3 semanas. Esta línea que se da aquí sería el promedio de entrega que nosotros tuviéramos que tener para que llegara a ser todas las historias de usuario en 21 días. Normalmente empezamos por arriba, marcado en rojo, conforme vamos entregando las historias de usuario, nuestra tendencia se va por debajo y pudiésemos llegar antes del tiempo. Eso quiere decir que estamos entregando a tiempo y que vamos a entregar todas las historias de usuario de ese sprint. Si nos vamos por fuera y sigue estando en rojo, van a haber historias de usuario que no fueron terminadas. Este es uno de los más clásicos que tenemos para controlar el burn down y los tableros Kanban, siempre basados en la definición de terminado y gestionando los bloqueos, que son normalmente cosas externas que, por ejemplo, no nos dejan conectarnos a algún sistema o algo por cybersecurity o lo que sea, o cualquier otra cosa que tenga el cliente. Por último, tenemos el Scrum Pad y lo que es la oferta de certificaciones. Si es del interés de ustedes, yo puedo hacerles llegar esta tabla. No sé si está, ya la hice hace unos años, ¿no? No está tan actualizada, pero básicamente no cambia mucho. Ya lo que han agregado son más certificaciones. Respecto a la Scrum Master 1, tenemos el Scrum Institute, el Project Management Institute, que es una de las más prestigiosas, Scrum Study, Scrum ORG y Alliance, estas dos del medio, son de los dueños de la guía, de Jeff y de Sutherland, de Schwaber y Sutherland. Cada uno tiene una empresa. Después está Exim, Scale Agile y Scrum Manager. ¿Qué es lo que radica la diferencia? Las puntuaciones que tienes que tener para obtener la certificación. En el caso en la mía, que es Scrum.org, es la más alta, es 85% que tienes que tener de aceptación. En Scrum Alliance es un poco más bajo, pero el curso lo haces con ellos, en este no, lo estudias por tu cuenta y así cada uno tiene sus variaciones. Se los voy a hacer llegar, así que bueno. Y si quieren hacer algo gratuito, en CertiProf y en Scrum Study tienen los fundamentos de Scrum totalmente gratuitos. Y hay otras, casi todas tienen algún módulo de Fundamental gratuito. Para cerrar, porque el tiempo ya nos está llegando,
quería dejar esta frase de Charles Darwin que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a expensas de sus rivales porque consiguen adaptarse mejor a su entorno. Esto es Charles Darwin, El origen de las especies. Creo que es muy vigente esta situación y lo que les invito es que realmente tengan en cuenta que hoy la velocidad con la que está trabajando la inteligencia artificial y la computación va a hacer que nuestro trabajo en 5 años o 10 años, como mucho, ya no sea igual. No sea igual como le pasó a las personas que estaban en el campo y después empezó la revolución industrial. Entonces, tengamos en cuenta que hay que incorporar tecnología, que hay que abrirnos un poco a estos marcos de trabajo y si es de su interés, bueno, nuestra empresa también puede ayudarles dentro de la suya. Eso por ahora, mi estimado amigo Fer. Déjame dejar de compartir y quedo Excelente, para ingeniero. cualquier pregunta. Adelante. Bueno, entonces vamos con la pregunta que habíamos dejado ahí en el aire de Jesús. ¿Qué nivel de avance tienen las IA sobre el alcance para los trabajos como los conocemos actualmente, en general en administración, ingeniería, arquitectura, finanzas? Cuando él dice las guías, se refiere a la guía Scrum. No sé si nos puede responder con sí o no. A las inteligencias artificiales supongo que se refiere, a las IA. La IA, yo entendía las IA, guías, disculpa, era un tema tranquilo. a la IA, a la inteligencia. Entonces, ¿me repites la pregunta? Es rápidamente. ¿Qué nivel de avance tienen las IA sobre el alcance para los trabajos como los conocemos actualmente, en general en administración, ingeniería, arquitectura y finanzas? Mira, hasta ahora es increíble el avance que tienen. Por ponerte un ejemplo, la presentación que viste ahora tiene la mitad de las imágenes hechas con inteligencia artificial y la otra mitad no. No sé si se dieron cuenta que las primeras tienen dibujos muy estructurados y las segundas las dejé a propósito un poco más arcaicas que las habíamos diseñado a mano. Entonces la inteligencia artificial hoy te sirve desde hacer una presentación, está sustituyendo. Hay que diferenciar una cosa que es un bot de lo que es inteligencia artificial. Un bot es un programa que permite, por ejemplo, fusionar SAP con sistemas de pago. Eso también se hizo para una minera. Ellos tenían, creo que eran 12.000 facturas al mes. Entonces lo que se hizo fue crear un bot y eso lo que hacía era gestionar más rápido. La inteligencia artificial sí está, en efecto, sustituyendo puestos de trabajo hoy en día. Lo que está es refinándose y muchas veces cuando tienes formas pagas, normalmente tú diseñas una inteligencia artificial para ti. Van a venir programas, como fue su momento AutoCAD, que sustituyó a todos los dibujantes, eh, que van a ser más específicas. Pero sí, la inteligencia artificial sin duda hoy es capaz de mejorar procesos que el humano no lo va a poder lograr. Por ejemplo, parametrizar una concentradora de cobre. Hoy en día nosotros teníamos antes analistas que eran muy buenos, o sea, llegaron a tener 90% de recuperación de cobre en sus mejores desempeños. Hoy estamos sobre 92% con inteligencia artificial. Entonces sí está entrando y va a seguir entrando y va a desplazar muchísimas cosas que hoy no hacemos. Entonces mi invitación es a seleccionar qué es lo que nosotros hacemos. De todas maneras, hago una reflexión. En los años 90 hubo un ajedrecista, el campeón de ajedrez del mundo, Kasparov, que fue desafiado por IBM por una inteligencia artificial inicial que tenía proceso de machine learning. Y esta le ganó a Kasparov. Él se molestó muchísimo. Años más tarde, casi 20 años más tarde, lo invitan nuevamente. Pero esta vez era Kasparov con esa inteligencia artificial que lo había vencido en los años 90 y ya estamos hablando casi en 2010 y vuelve contra la inteligencia artificial más potente que había en ese momento. Y el humano, con la inteligencia artificial, es decir, Kasparov en ese caso, le ganó a la más potente. Lo que quiero decir es que si bien va a desplazar parte de lo que nosotros hacemos, hasta ahora no se ve que nosotros con inteligencia artificial no seamos mejores que ella en sí misma. Entonces, la cosa es cómo nosotros llevamos ese camino y nos integramos, y la integramos y formamos parte de ella. Invito a que entren en Géminis, a que entren en Google, que tiene a Mónica y pueden seleccionar ChatGPT y varios más, y que empiecen a interactuar, pídanle cosas. Quiero diseñar unos gráficos para una presentación que hable de la historia del desarrollo de las eras humanas. Van a ver lo que puede salir de allí. O sea, podemos ahorrar muchísimo tiempo. Escribir informes. Quiero un informe que hable de un muro que se puede caer, que tiene estas características. Vas a ahorrar una cantidad de tiempo enorme que luego lo puedes hacer si tú diseñas para ti, o sale como fue Autodesk en su momento,
un programa que sea específico para diseñar. Ahora, estoy seguro que el cálculo sismoresistente está al borde de que esto sea absorbido por la inteligencia artificial y que luego tenga la interacción humana, que siempre va a dar ese último toque, esa última parte que no es capaz de verlo por ahora la computadora. Ya veremos con Willow, ¿ah? Ya veremos esa inteligencia artificial con procesadores cuánticos. Bueno, imagínese usted el salto y la diferencia. No sé si alguien más tendrá alguna consulta con el ingeniero Carlos Ross. Dejo, dejo también por acá las redes del Grupo Ávila, @grupoavila.be para consultoría. Ustedes llevan también gerencia de proyectos y todo eso. Sí, hacemos PMO también. Las PMO son oficinas que ayudan a los gerentes de proyecto a entregar. Pueden ser de planificación, costos o de back office o incluso hay PMO que pueden tener atribuciones. Por ejemplo, en diseño o aprobación de proyectos. Todo lo que es su consultoría también, supongo. Sí, nosotros tenemos todo el área de consultoría y tenemos cursos. Damos un curso, por ejemplo, Scrum, que se dicta desde San Octavio 56, que la idea es que te prepare para la certificación del Scrum.org, que puedas ya hacer una cuestión mucho más profunda en cómo funciona Scrum y, bueno, puedan certificarse si es su interés formar parte de aquellos que estamos certificados en, en eso. Ok, Jesús está pidiendo un poco de información sobre ese curso de Scrum. No sé Vale, si... si quieres, le hacemos llegar ahora a Jesús. Podemos darle el email de San Octavio, es San Octavio, como suena, 56 gmail.com, y que nos mande un correo solicitándolo o a través de las redes sociales en @grupoavila.be. Quiero información del curso Scrum y con todo gusto lo podemos hacer. Se puede hacer personal, se puede hacer para las compañías también. Podemos ir a la sede, se puede hacer virtual. Tenemos todas las modalidades que quieran. Excelente, excelente. No sé si habrá otro comentario. No, pero que hasta ahora estamos. Y si no, bueno, darle las gracias también yo por su tiempo, por su interés en asistir al seminario. Para mí es un honor que ustedes estén acá. Así que, bueno, darle las gracias también a Norte, a Fernando, a Isa, que han sido parte de esta actividad, de esta iniciativa. Y con gusto espero verlos nuevamente para otros, pues también tenemos el curso de Project Management tradicional basado en el PMI. Ese es un poco más largo, pero bueno, eso sería básicamente. Bueno, muy agradecido, profe, por su tiempo. De verdad, un placer escucharle y bueno, esperemos tenerlo en una próxima oportunidad también desde acá de Formación Norte. Fernando, te puedo pedir si le hacemos un screenshot a la pantalla después para ponerlo en Ah, las bueno, redes. excelente. Me la mandes ahí. Si pueden encender sus cámaras brevemente para que salgamos Si y me pueden. Sé que algunos estarán un poco más ocupados. sí, y me regalan una sonrisa también, si pueden. Muy brevemente, tranquilos. ¿Qué tal? Eso. Captura tú también. Genial. Excelente. Vale, muchísimas gracias nuevamente a todos por su participación y bueno, espero verlos pronto, por el favor de Dios. Y ya Claro que sí, saben, profe. a incorporar la tecnología porque nos va a llevar por delante. Así es. Si hay Saludos, que estén. alguien, saludos, saludos. Si hay alguien que está interesado en alguna información sobre los diplomados, pueden escribirme por acá. Si están interesados, si no, bueno, cerramos la reunión y listo, no pasa nada. Estoy atento. Chao, chao.